Cuando la fiscal delegada Mariana Solís firmó la orden de archivo del caso contra el empresario más poderoso de Cali, no imaginaba que esa firma acababa de activar una alarma en el sistema de Óscar Naranjo. En ese preciso instante, mientras guardaba el expediente en su oficina del piso 12 de la Fiscalía Nacional, una red paralela de justicia operaba en las sombras, manipulando investigaciones, vendiendo absoluciones y convirtiendo el sistema judicial colombiano en una mercancía que se compraba y se vendía como cualquier otra. Y Naranjo acababa de descubrir que esta estructura no era un grupo de fiscales corruptos, era algo mucho más peligroso. Un sistema completo de justicia falsificada que funcionaba dentro de la institución más importante del país. Todo comenzó con números que no cuadraban. En la unidad de análisis de datos de la oficina de Naranjo, un equipo de estadistas forenses había desarrollado un algoritmo para detectar patrones anómalos en procesos judiciales. El sistema analizaba millones de casos procesados por la Fiscalía Nacional buscando desviaciones estadísticas que pudieran indicar corrupción o manipulación sistemática. Un martes de octubre, el algoritmo generó una alerta roja. 17 casos de alto perfil, todos relacionados con crimen organizado, lavado de activos y corrupción empresarial, habían seguido un patrón idéntico en su procesamiento. Todos habían sido asignados a uno de 5 fiscales específicos. Todos habían experimentado problemas técnicos con evidencia digital. Todos habían resultado en archivos por falta de mérito o absoluciones por insuficiencia probatoria. La probabilidad estadística de que esto fuera coincidencia era de 0.003%, 1 en 30.000. Óscar Naranjo observaba los datos en su pantalla con la expresión de alguien que acababa de ver confirmada su peor sospecha. Durante años había escuchado rumores sobre fiscales que arreglaban casos a cambio de dinero. Pero esto no eran rumores dispersos de corrupción individual. Los números mostraban algo sistemático, coordinado, institucional. Era una estructura paralela de justicia. Los 5 fiscales identificados por el algoritmo compartían características interesantes. Ninguno tenía antecedentes disciplinarios, todos tenían evaluaciones de desempeño sobresalientes, todos habían sido ascendidos rápidamente dentro de la institución, y todos, según análisis financieros preliminares, vivían muy por encima de sus salarios oficiales. La fiscal Mariana Solís Mendoza, apartamento de 400 millones de pesos en Rosales, 2 vehículos de lujo, membresía en club exclusivo, salario oficial 8 millones mensuales. El fiscal Eduardo Parra Vázquez, finca en el eje cafetero valuada en 800 millones, 3 propiedades de inversión en Miami, salario oficial 9 millones mensuales. La fiscal Claudia Restrepo Ángel, educación universitaria de sus 3 hijos en Estados Unidos, $120,000 anuales por hijo, salario oficial 8.5 millones mensuales. El fiscal Hernán Cárdenas Ruiz, colección de arte valorada en 600 millones, viajes internacionales cada 2 meses, salario oficial 8 millones mensuales. El fiscal delegado Roberto Méndez Salazar, inversiones en bolsa por 1.200 millones de pesos documentadas en registros públicos, salario oficial 9.5 millones mensuales. Pero lo más impactante estaba por venir. Transferencias bancarias significativas dentro de las siguientes 72 horas. Las transferencias provenían de empresas fantasma, sociedades offshore o préstamos de familiares inexistentes. El sistema era sofisticado. Ninguna transferencia iba directamente al fiscal. El dinero pasaba por 5 o 6 intermediarios antes de llegar a su destino final. Sociedades en Panamá que transferían a fundaciones en Islas Caimán, que a su vez enviaban fondos e inversionistas en Colombia, que finalmente prestaban dinero a los fiscales. Pero había algo más, un patrón dentro del patrón. Todas las empresas fantasma, todas las sociedades offshore, todos los intermediarios, compartían un elemento común. En algún punto de la cadena de transferencias,
Aparecía el nombre de una firma legal llamada Justicia y Derecho Consultores S.A.S., con sede en Bogotá. Naranjo ordenó una investigación profunda de esa empresa. Lo que encontró cambió completamente el curso de la investigación. Justicia y Derecho Consultores no era una firma legal ordinaria. En papel ofrecía servicios de asesoría jurídica a empresas. Pero cuando los investigadores analizaron sus registros comerciales, descubrieron que la empresa había facturado 47.000 millones de pesos en los últimos 4 años. Y ninguno de sus clientes podía explicar qué servicios habían recibido exactamente. Era una fachada. Una máquina de lavar dinero disfrazada de consultora legal. Y su director ejecutivo era Álvaro Santamaría Orozco, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, exdirector de la Escuela de Formación Fiscal y mentor de al menos 50 fiscales activos en la institución, incluyendo a los 5 fiscales bajo investigación. Álvaro Santamaría Orozco era una leyenda en los círculos jurídicos colombianos. A sus 68 años, había dedicado 45 años de su vida al sistema judicial. Había sido fiscal en los años 90 durante la guerra contra el narcotráfico. Había sido magistrado durante los casos más importantes contra paramilitares. Había formado a generaciones enteras de fiscales en la escuela de formación. Era respetado, admirado, intocable. Y según la investigación de Naranjo, era el arquitecto del sistema paralelo más sofisticado de corrupción judicial en la historia de Colombia. La estrategia de Santamaría era brillante en su simplicidad. Durante sus años como director de la Escuela de Formación Fiscal, había identificado a los estudiantes más talentosos, los más ambiciosos, los que tenían deudas financieras o problemas económicos. Los había asesorado, ayudado en sus carreras, facilitado sus ascensos, y luego, cuando estaban en posiciones clave dentro de la Fiscalía, los había reclutado. Los investigadores de Naranjo lograron infiltrar los sistemas informáticos de Justicia y Derecho Consultores. Lo que encontraron en los servidores de la empresa era devastador. Había una base de datos completa de servicios prestados a lo largo de 4 años. 156 casos archivados o absueltos. 89 clientes diferentes, todos empresarios de alto perfil o miembros de organizaciones criminales. 47.000 millones de pesos en honorarios recibidos. 32 fiscales involucrados, no solo 5. El sistema paralelo era mucho más grande de lo que Naranjo había imaginado inicialmente. No eran 5 fiscales corruptos. Eran 32. Casi el 15% de los fiscales de alto nivel en Bogotá, Cali y Medellín estaban comprometidos. Pero lo más aterrador estaba en un archivo separado, etiquetado simplemente como protección. El archivo contenía información de chantaje sobre jueces, magistrados y funcionarios de alto nivel en múltiples instituciones, fotografías comprometedoras, registros de llamadas telefónicas, documentos que probaban sobornos, evidencia de relaciones extramaritales, todo cuidadosamente recopilado y archivado. Era un sistema de seguros. Si alguien intentaba investigar la red, Santamaría tenía las herramientas para destruir carreras, familias y reputaciones. Óscar Naranjo sabía que estaba ante el caso más peligroso de su carrera. No estaba investigando solo corrupción. Estaba desafiando a una estructura que tenía tentáculos en todo el sistema judicial colombiano, que tenía poder para destruir a quien se interpusiera en su camino. Y la pregunta que lo mantenía despierto cada noche era simple, pero aterradora. ¿Hasta dónde llegaba realmente esta red? Naranjo necesitaba evidencia que pudiera resistir cualquier escrutinio judicial. Archivos digitales podrían ser cuestionados. Testimonios podrían ser desacreditados. Necesitaba algo irrefutable. Necesitaba capturar el sistema en acción. El plan que diseñó era arriesgado pero necesario. Crearía un caso ficticio, un cliente con dinero que buscaba arreglar un problema legal, y vería si la red de Santamaría mordía el anzuelo.
El agente encubierto se llamaba Andrés Villegas, en realidad el capitán Daniel Ortega, de la Unidad de Operaciones Especiales. Su identidad de cobertura, empresario del sector inmobiliario con un problema serio. Había sido acusado de lavado de activos en una investigación de la Fiscalía de Cali. Necesitaba que el caso desapareciera. Y tenía dinero para pagar lo que fuera necesario. La operación comenzó con un contacto cuidadosamente orquestado. Villegas fue presentado a través de un abogado corrupto que ya estaba en la nómina de Justicia y Derecho Consultores. El abogado organizó una reunión exploratoria para discutir las opciones del cliente. Aún no has visto la mayor sorpresa. La primera reunión ocurrió en una oficina discreta en el norte de Bogotá, no en las instalaciones oficiales de la consultora. El representante que recibió a Villegas no fue Santa María, sino un intermediario, el abogado Gustavo Morales, socio junior de la firma. Morales fue directo pero cauteloso. Explicó que la firma tenía contactos especializados dentro de la Fiscalía que podían revisar casos y encontrar soluciones técnicas. No mencionó sobornos directamente. Habló de honorarios por asesoría especializada y gastos de gestión. El precio por archivar el caso de lavado de activos, 800 millones de pesos. Villegas, siguiendo su guión, mostró interés, pero pidió garantías. ¿Cómo sabía que el dinero no sería robado? ¿Cómo podía estar seguro de que el caso realmente sería archivado? Morales sonrió. Nuestro historial habla por sí mismo. Llevamos 4 años operando. Ningún cliente insatisfecho. Ningún caso ha fallado. Luego sacó una laptop y mostró algo que Naranjo nunca esperó ver. Un portafolio de casos exitosos. Una presentación de PowerPoint con casos reales, nombres de clientes, codificados, montos pagados y resultados obtenidos. Era un catálogo de crímenes presentado como logros empresariales. La reunión fue grabada con cámaras ocultas en los anteojos de Villegas y en su reloj. Cada palabra, cada gesto, cada documento mostrado en la laptop fue capturado en alta definición. Pero Naranjo necesitaba más. Necesitaba capturar una transacción real, ver cómo el dinero fluía desde el cliente hasta los fiscales corruptos. Villegas aceptó los términos. Se programó una segunda reunión para organizar el pago inicial, 400 millones como adelanto y 400 millones al archivo del caso. La segunda reunión fue diferente. Esta vez Morales trajo a alguien más, un especialista que manejaría directamente el caso dentro de la Fiscalía. Era la fiscal Mariana Solís Mendoza. La presencia de Solís en esa reunión era evidencia directa de conspiración para obstruir la justicia. Ella explicó cómo funcionaría el proceso. El caso sería reasignado a su oficina bajo un pretexto técnico. Ella revisaría la evidencia y encontraría irregularidades procedimentales que invalidarían las pruebas principales. Luego emitiría una resolución de archivo por falta de mérito. Todo el proceso tomaría entre 45 y 60 días. Villegas preguntó qué pasaba si algo salía mal. Solís respondió con confianza fría. En 4 años, nada ha salido mal. Conocemos el sistema mejor que nadie. Nosotros somos el sistema. Durante la conversación, Solís mencionó casualmente que había otros 2 casos similares en proceso esa misma semana. Un empresario de transporte en Medellín acusado de vínculos con paramilitares. Un político de Barranquilla investigado por peculado. Rutina, dijo con una sonrisa. La reunión fue grabada. Las grabaciones fueron respaldadas inmediatamente en 3 servidores diferentes. Naranjo tenía su evidencia irrefutable. Pero decidió ir más allá. En lugar de arrestar a Solís y Morales inmediatamente, Naranjo aprobó que Villegas siguiera adelante con el pago inicial de 400 millones. El dinero era real, proporcionado por un fondo especial de operaciones encubiertas del gobierno.
Los billetes estaban marcados. Cada billete tenía un número de serie registrado y contenía marcadores químicos invisibles que permanecerían en las manos de quien los tocara durante semanas. La entrega del dinero se realizó en un parqueadero subterráneo del centro comercial Andino. Villegas entregó 2 maletas con 400 millones en efectivo a Gustavo Morales. Agentes encubiertos fotografiaron y filmaron todo desde 6 ángulos diferentes. Luego vino la parte crucial, el rastreo del dinero. Los equipos de vigilancia siguieron a Morales. El abogado condujo directamente a las oficinas de Justicia y Derecho Consultores. Permaneció adentro durante 2 horas. Cuando salió, ya no llevaba las maletas, pero la vigilancia continuó en múltiples objetivos simultáneamente. Esa misma noche, a las 21 horas, Álvaro Santamaría salió de su residencia en La Calera con una maleta de viaje. Condujo al centro de Bogotá y entró a un edificio residencial exclusivo. Permaneció adentro durante 35 minutos. A las 22:15 horas, la fiscal Mariana Solís llegó al mismo edificio. Entró con las manos vacías. Salió 28 minutos después con una bolsa de compras de una tienda de lujo. Al día siguiente, Solís depositó 180 millones de pesos en efectivo en su cuenta bancaria personal, declarados como préstamo familiar. Los billetes marcados habían sido rastreados desde Villegas hasta Morales, desde Morales hasta Santamaría y desde Santamaría hasta Solís. La cadena de custodia del soborno era perfecta. Óscar Naranjo sabía que tenía una ventana muy pequeña para actuar. Si Santamaría o cualquiera de los fiscales corruptos sospechaba que estaban bajo investigación, activarían protocolos de destrucción de evidencia y el caso se derrumbaría. La operación de captura fue planificada con precisión militar. Naranjo coordinó con el fiscal general de la Nación, quien había sido mantenido al margen hasta el último momento por razones de seguridad, y obtuvo órdenes judiciales firmadas por un juez de confianza absoluta. 32 órdenes de captura, 45 órdenes de allanamiento, 7 órdenes de congelamiento de activos por valor de 73.000 millones de pesos, y tuvo que emplear a 6 helicópteros y 600.000 oficiales y suboficiales de 4 fuerzas armadas para ejecutar el procedimiento en los 5 frentes marinos. El operativo se ejecutaría simultáneamente en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. A las 5 horas de un miércoles, 240 agentes de élite se desplegaron en toda Colombia. Lo que verás ahora no es nada. Los equipos irrumpieron en residencias, oficinas, fincas y apartamentos. Los 32 fiscales corruptos fueron detenidos simultáneamente. Ninguno tuvo tiempo de advertir a los demás. Las comunicaciones fueron bloqueadas. Los teléfonos celulares fueron confiscados antes de que pudieran ser utilizados. Álvaro Santamaría fue capturado en su residencia en La Calera. Cuando los agentes entraron, encontraron algo extraordinario: una habitación completa dedicada a su archivo de protección. Cientos de carpetas con información de chantaje, discos duros con grabaciones de audio y video, documentos físicos que probaban corrupción en los niveles más altos del Poder Judicial. Santamaría, acostumbrado a ser el que tenía todo el poder, el que manejaba información sobre todos, estaba completamente indefenso. Intentó negociar. Ofreció información sobre peces más grandes. Amenazó con revelar secretos que destruirían carreras políticas importantes. Naranjo fue implacable. Usted convirtió la justicia en una mercancía. Traicionó todo lo que juró proteger. No hay negociación. La fiscal Mariana Solís fue capturada en su apartamento en Rosales. Los agentes encontraron 230 millones de pesos en efectivo escondidos en su closet, incluyendo muchos de los billetes marcados de la operación encubierta. Los demás fiscales fueron capturados uno por uno. Algunos intentaron resistir. Otros se derrumbaron inmediatamente y ofrecieron confesar todo. Varios lloraron. Uno intentó suicidarse, pero fue detenido por los agentes. En las oficinas de Justicia y Derecho Consultores, los técnicos forenses confiscaron todos los servidores, computadoras, archivos físicos y dispositivos de almacenamiento.
La cantidad de evidencia era abrumadora. En los días siguientes al operativo, la verdadera magnitud del sistema paralelo fue revelada a través de interrogatorios, análisis forense y confesiones. El fiscal Eduardo Parra fue el primero en quebrar. Confesó que había sido reclutado por Santamaría hace 6 años, cuando tenía deudas de juego por 80 millones de pesos. Santamaría le ofreció una solución: archivar un caso de narcotráfico a cambio de 150 millones. Parra resistió inicialmente, pero la presión de los acreedores y las amenazas lo quebraron. Después del primer caso, fue más fácil. El segundo caso, el tercero, el 10º. Cada uno pagaba mejor. Y gradualmente, Parra dejó de sentir culpa. Me convencí de que el sistema era corrupto de todas formas. Si no era yo, sería otro fiscal el que aceptara el dinero. La fiscal Claudia Restrepo confesó que Santamaría la había chantajeado. Había descubierto que ella había falsificado evidencia en un caso años atrás. La amenazó con exponerla a menos que cooperara con la red. Estuve atrapada desde el primer momento, no había salida. Espera un momento, no te pierdas este detalle. Pero la confesión más impactante vino de Gustavo Morales, el abogado intermediario. Morales reveló que el sistema paralelo no operaba solo en la Fiscalía, había estructuras similares en otras instituciones. Había jueces comprometidos en tribunales superiores que dictaban sentencias favorables por dinero. Había magistrados de altas cortes que filtraban información sobre decisiones antes de que fueran públicas, permitiendo a inversionistas corruptos hacer fortunas con información privilegiada. Había funcionarios en la Contraloría que perdían documentos de auditorías comprometedoras. Había oficiales de policía judicial que contaminaban escenas del crimen o extraviaban evidencia crítica. La red de Santamaría era solo una pieza de un ecosistema completo de corrupción institucional. Morales también reveló los nombres de los clientes más importantes del sistema. Empresarios de construcción que habían evitado investigaciones por sobornos en licitaciones públicas, políticos que habían archivado casos de peculado, narcotraficantes que habían comprado absoluciones completas. Entre los clientes estaba el empresario más rico de Cali, un senador de la República, 2 exgobernadores y el líder de una organización criminal que controlaba el 30% del tráfico de cocaína en el suroccidente colombiano. Todos habían pagado por justicia falsa, y todos habían recibido lo que pagaron. El escándalo sacudió los cimientos de Colombia. Los medios de comunicación cubrieron el caso 24 horas al día durante semanas. Las audiencias de imputación de cargos fueron transmitidas en vivo por Televisión Nacional. Óscar Naranjo testificó durante 3 días completos, presentando toda la evidencia. Las grabaciones de las reuniones con Villegas, los análisis financieros, los documentos confiscados, las confesiones de los fiscales. La defensa de Santamaría intentó argumentar que su cliente era un anciano respetado, un héroe de la justicia colombiana que estaba siendo falsamente acusado. Pero la evidencia era abrumadora. Las grabaciones no mentían, los billetes marcados no mentían, las transferencias bancarias no mentían. El juez que presidía el caso escuchó toda la evidencia y emitió su decisión. Álvaro Santamaría Orozco fue formalmente imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos y obstrucción a la justicia. Los 32 fiscales corruptos fueron imputados por los mismos cargos. Ninguno recibiría beneficios por colaboración. Las penas esperadas oscilaban entre 15 y 30 años de prisión. Pero el daño al sistema judicial colombiano era incalculable. La confianza pública en la Fiscalía Nacional se había derrumbado. Cada caso procesado por los fiscales corruptos durante los últimos 4 años tendría que ser revisado. Potencialmente, cientos de criminales que habían comprado absoluciones podrían quedar libres si no había suficiente evidencia para reabrir sus casos bajo fiscales honestos. Pero 3 meses después del juicio, ocurrió algo que nadie esperaba.
Álvaro Santamaría, desde su celda en la cárcel de máxima seguridad La Picota, solicitó una audiencia privada con Óscar Naranjo. Cuando Naranjo llegó, Santamaría estaba demacrado, envejecido prematuramente por el estrés de su encarcelamiento. Pero su mente seguía siendo aguda. «Vine a ofrecerte algo», dijo Santamaría. «Información que vale más que todos los casos que procesé». Naranjo esperó en silencio. Mi red era grande, sí, pero no era la única, y no era la más grande. Santamaría se inclinó hacia adelante. Hay otra estructura, más vieja, más poderosa. Opera en el Congreso de la República. Controla comisiones legislativas completas, vende leyes al mejor postor y tiene protección en los niveles más altos del gobierno. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó Naranjo. Santamaría sonrió con amargura. Porque yo les vendí información. Les filtré expedientes de casos sensibles. Y ahora que estoy aquí adentro, sé que me van a matar para silenciarme. Prefiero darte la información antes de que eso suceda. Naranjo sabía que Santamaría estaba jugando su última carta. Intentaba conseguir protección, quizás una reducción de pena. Pero la información que ofrecía, si era real, podría exponer un nivel de corrupción aún más profundo que el sistema paralelo en la Fiscalía. «Dame nombres», dijo Naranjo. «Dame evidencia. Y veremos». Santamaría asintió. «Hay un archivo digital. Lo escondí antes de que me capturaras. Contiene todo. Nombres, transferencias, grabaciones. Está en un servidor en el extranjero. Yo soy el único que sabe cómo accederlo. ¿Y qué quieres a cambio?» Protección. Y que mi familia no pierda todo. Mis hijos no tienen culpa de lo que hice. Naranjo consideró la oferta. Odiaba la idea de negociar con Santamaría. Pero si la información era real, si realmente había otra red más grande operando en el Congreso, el precio valía la pena. Te daré protección dentro de la prisión, separación de población general, guardias de confianza, pero tu familia no toca un peso de dinero corrupto y tú cumples tu sentencia completa. No hay reducción. Santamaría pensó por un largo momento. Finalmente asintió. Acepto. En los días siguientes, Santamaría proporcionó las claves de acceso al servidor oculto. Los técnicos de Naranjo descargaron los archivos. Lo que encontraron confirmó las peores sospechas. Una red de corrupción legislativa que había operado durante 15 años, involucrando a 23 congresistas, 7 ministros y el líder de uno de los partidos políticos más importantes del país. La investigación del sistema paralelo en la Fiscalía había terminado. Pero Óscar Naranjo sabía que acababa de abrir la puerta a algo mucho más grande. El caso del sistema paralelo en la Fiscalía Nacional provocó la reforma más profunda del sistema judicial colombiano en 30 años. El fiscal general de la Nación renunció, asumiendo responsabilidad política por no haber detectado la corrupción dentro de su institución. Se implementaron protocolos de auditoría automatizada para detectar patrones anómalos en procesamiento de casos. Se creó una unidad especial de asuntos internos con autoridad para investigar a cualquier fiscal sin previo aviso. Se implementaron rotaciones obligatorias de fiscales cada 2 años para prevenir la consolidación de redes de corrupción. Y lo más importante, se revisaron todos los casos procesados por los 32 fiscales corruptos durante los últimos 5 años. 94 casos fueron reabiertos. 37 criminales que habían comprado absoluciones fueron capturados nuevamente y enfrentaron juicios justos. Álvaro Santamaría murió en prisión 2 años después, no asesinado como temía, sino de un infarto masivo a los 70 años. Hasta el final, insistió en que había sido un servidor público ejemplar que simplemente cometió errores de juicio. Los 32 fiscales corruptos están cumpliendo condenas que van de 18 a 28 años de prisión. Ninguno ha sido elegible para beneficios carcelarios.
Sus activos fueron confiscados y vendidos, generando fondos que fueron utilizados para fortalecer los sistemas de control interno de la Fiscalía. Pero la pregunta que persiste es inquietante. Si un sistema paralelo pudo operar durante 4 años sin ser detectado en la institución encargada de investigar crímenes, ¿qué otras estructuras corruptas siguen operando en las sombras del Estado colombiano? Óscar Naranjo continúa su trabajo, sabiendo que la lucha contra la corrupción institucional nunca termina realmente. Porque en un país donde la justicia se puede comprar y vender como cualquier otra mercancía, siempre habrá quienes estén dispuestos a venderla, y alguien tiene que estar dispuesto a exponerlos. El servidor oculto que Santa María reveló a Naranjo antes de morir contenía más de 15.000 archivos. Los investigadores han analizado aproximadamente el 40%. Pero hay una carpeta que no han podido abrir. Está encriptada con un nivel de seguridad que los mejores expertos forenses no han logrado romper. Su nombre: Operación Congreso Fase Final.rar. ¿Qué contiene esa carpeta? ¿Quiénes más están involucrados? ¿Y qué era la fase final de la operación en el Congreso? Esas preguntas mantienen a Óscar Naranjo investigando día y noche, porque sabe que la historia está lejos de terminar.